En ocasiones, cuando existe mucha competencia en los deportes, el ser humano tiende a hacer trampa, pero a veces esta manera de actuar no trae buenas consecuencias. Hacer trampa en las Olimpiadas va más allá de lo justificable, ya que se le está quitando la oportunidad de ganar a aquellos que en verdad se han esforzado. Desde hombres vestidos de mujeres hasta Vladimir Putin dopado. Nah, es broma. Les da la bienvenida a Betoed y hoy les traigo los 10 atletas más tramposos en la historia de los Juegos Olímpicos. Heinrich Dora Röttgen, atleta alemana que competía en el salto de altura, obteniendo el cuarto puesto y récord olímpico en la modalidad femenina en Berlín en 1936. Y más tarde ganaría la medalla de oro en el Campeonato de Atletas Europeos, rompiendo un récord por el salto más alto del mundo. Sin embargo, los rasgos de Röttgen eran claramente masculinos, pero la polémica no empezaría hasta meses más tarde, ya que algunos admiradores la descubrieron usando peluca en una estación de trenes. Röttgen tenía una forma de hermafroditismo en la cual sus genitales masculinos eran demasiado pequeños, a pesar de que su familia la había tratado como a una mujer toda la vida. La atleta fue arrestada y acusada de fraude. Luego en el juicio sería declarada como inocente, pero se le obligó a dejar de participar en los deportes y a que devolviese las medallas que ganó. Su nombre y sus logros fueron borrados de la historia. Dora Röttgen, Deutschland. Boris Onyshenko. El oficial soviético Boris Onyshenko, que a sus 38 años llegaba a competir en los Olímpicos de Montreal de 1976 como uno de los grandes favoritos que ganaría la medalla de oro y sacaría en alto a su país. Como era evidente, el oficial empezó a ganar muchos puntos, pero en las quejas de sus adversarios derrotados, el Comité Olímpico encontraría un rumor. Ninguno de los adversarios había logrado sentir la espada de Onyshenko, y estos eran derrotados sin darse cuenta. Fue así como el comité se pondría a examinar el equipo del soviético, descubriendo un sofisticado sistema de cableado que permitía generar un punto sin siquiera tocar a su adversario. Luego, Onyshenko sería expulsado de los juegos, desapareciendo de estos y siendo calificado por sus compatriotas como Boris el Tramposo. Madeline de Jesús, puertorriqueña que competía tanto en el salto largo como en las carreras de relevos. Durante un salto, esta se lesionaría y temiendo que su equipo de relevos fuera descalificado, decidió llamar a su hermana gemela Margaret, la cual era también una atleta, pero esta vez no competía y se encontraba simplemente como espectadora. Todo salió perfecto, pero cuando su entrenador descubrió la verdad, retiró a su equipo de la competencia y reveló el fraude ante las autoridades. Ben Johnson fue uno de los corredores que parecían invencibles. Fue ganador de la medalla de oro en los 100 metros planos de Seúl en 1988. Además, obtuvo un récord olímpico. También fue ganador de 2 medallas de bronce cuando empezaba a doparse. Sin embargo, Johnson admitiría el uso de esteroides desde 1980. Por tal razón, le serían retiradas sus medallas y sus récords. Pero la cosa no terminaría ahí. El atleta regresaría a la competencia solo para que en 1993 volviese a admitir el uso de esteroides, y esta vez fue descalificado de por vida. Michelle Smith. Después de ganar un bronce y 3 medallas de oro en los Juegos de Atlanta en 1996, la nadadora irlandesa Michelle Smith estaba en la cúspide de su carrera, convirtiéndose en la primera mujer irlandesa en ganar el oro en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, todo se vino abajo cuando hubieron acusaciones de que ella manipulaba sus muestras de orina. Fue expulsada de la natación competitiva en el mismo año, pero se le permitió mantener sus medallas, ya que solo dieron positivo las muestras siguientes a los Juegos Olímpicos. Marion Jones. Marion Jones estaba muy feliz después de ganar 2 medallas de bronce y 3 medallas de oro en los Juegos de Sydney del 2000. La atleta americana Marion Jones estaba en la cima del mundo. Ella fue la primera mujer en ganar tantas medallas en atletismo. Durante el lapso de esos Juegos Olímpicos hubieron rumores de que ella usaba esteroides,
pero Jones negó cualquier uso de sustancias prohibidas, ya que nunca había fallado ni una sola prueba de dopaje. En el 2007, sin embargo, admitió mentirle a los investigadores federales, ya que ella sí había estado usando esteroides antes de los Juegos Olímpicos de Sydney. Ella fue despojada de sus medallas olímpicas y condenada a 6 meses de prisión por proporcionar una declaración falsa. Los equipos de bádminton de China, Corea del Sur e Indonesia. En los Olímpicos del 2012, el deporte del bádminton quedaría en vergüenza completa, cuando 8 participantes quedasen descalificadas, siendo estas miembros de los equipos de China, Corea del Sur e Indonesia. Al parecer, China perdió a propósito para evitar su cruce con los otros equipos que habían en rivalidad, y de esta manera avanzar de manera más sencilla contra equipos más débiles. No obstante, las dos parejas de Corea del Sur se darían cuenta y bajo las órdenes de su entrenador harían lo mismo, el cual literalmente les dijo así: si las chinas se tiran al río, nosotros también. Las 8 atletas serían expulsadas bajo el alegato de conducta antideportiva. Frederick Lorz, conocido sobre todo por hacer trampa en la maratón de los Juegos Olímpicos de 1904. En esta maratón, Lorz quedó exhausto después de 9 millas. Entonces, su entrenador lo llevó en su coche durante las siguientes 11 millas. El atleta luego continuó a pie hasta el Estadio Olímpico, donde fue recibido como el ganador de la carrera. Sin embargo, Frederick pronto admitió haber hecho trampa, después de que un espectador denunciase que él no había acabado toda la carrera. El atleta fue expulsado de todas las competiciones de aficionados por la Unión Atlética Amateur, pero esa pena fue levantada pocos meses después al disculparse públicamente por el fraude y al constatarse que no había tenido la intención de engañar. Posteriormente, en el año de 1905, ganó una maratón en Boston. Cameron Van der Burg. En los Juegos de Londres de 2012, el nadador sudafricano Cameron Van der Burg participó en la final de los 100 metros pecho masculino, ganando con un tiempo de 58.93 segundos, rompió el récord mundial y ganó la medalla de oro. Sin embargo, más tarde admitió haber realizado brazadas ilegales para proclamarse campeón. Van der Burg, que además batió el récord olímpico con 58,93, admitió por tanto que realizó estos aleteos adicionales bajo el agua. Estas brazadas son un movimiento ilegal que te aporta una ventaja respecto a tus contrincantes, y de haberlo visto los jueces, el nadador sudafricano hubiera sido descalificado, ya que solo se les permite hacer un aleteo antes de emerger a la superficie. En este caso, a él se le permitió mantener su medalla, pero en las competencias futuras, gracias a él, se implementarían cámaras de alta definición bajo el agua. El reciente escándalo de los 117 atletas rusos dopados. Todo el equipo ruso sería el protagonista del puesto número 1, debido a una investigación secreta que fuese realizada por parte de la Agencia Mundial Antidopaje. Se llegó a saber que el Servicio Federal de Seguridad ruso y el Ministerio de Deportes ruso habían implementado un programa masivo de dopaje y encubrimiento de muestras para que todos los atletas lograran aprobar las pruebas antidopaje. El programa se usó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en el año 2014 y por tal razón el Comité Olímpico actualmente desconfía completamente de los rusos, ya que tras varias apelaciones, 282 deportistas rusos lograrían entrar en los Juegos Olímpicos de Río, mientras que otros 117 quedarían descalificados gracias a su dopaje. No obstante, los deportistas que lograron entrar han sido odiados y tildados de tramposos, como por ejemplo el caso de la nadadora Yulia Efimova. La nadadora rusa ganó la medalla de plata en la final femenina de los 100 metros braza en los Juegos Olímpicos de Río del 2016, pero no pudo disfrutar de su victoria, ya que la medallista rusa rompió en llanto por los abucheos por parte del público en plena prueba de natación, sin mencionar que Rusia estaría excluida de los Juegos Paralímpicos de Río debido al dopaje de Estado. Y estos son los atletas más tramposos en la historia de los Juegos Olímpicos. No te olvides que esta es mi opinión. Si alguno de ustedes conoce a algún atleta que debería de estar en el video, lo pueden compartir en los comentarios.
Gracias por su atención, se despide Betodet, que les pide 3 cosas: que le den me gusta al video, que compartan este video en sus redes sociales y con sus amigos, y que se suscriban al canal para que cada vez que yo haga un video nuevo se les notifique. Les mando un cordial saludo.